Para ustedes. Vamos a iniciar con la actualidad internacional de este martes 20 de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deja de ser noticia, no solamente por los temas a los que se refiere en materia política estadounidense, sino también a lo externo, con la política exterior de Estados Unidos y su influencia en el mundo. Este lunes conversó con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Con Putin conversó por teléfono durante más de 2 horas y aseguró después de esto que Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto el fuego. Sin embargo, el Kremlin solo aceptó trabajar en un memorándum para un eventual acuerdo de paz, sin comprometerse a una tregua incondicional de 30 días. En paralelo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió a Trump no pactar ningún acuerdo sin la participación de Kiev, y Trump, por su parte, reiteró que tiene la impresión de que Putin está dispuesto a detener los combates, aunque reconoció que su certeza no es absoluta. La semana pasada, delegaciones de Moscú y Kiev se reunieron en Turquía por primera vez en 3 años sin lograr un alto el fuego, aunque sí acordaron el intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando. Trump llegó a considerar la posibilidad de unirse a esas conversaciones si podía encontrarse con Putin, pero el líder ruso no se presentó. Trump también reveló que el Vaticano, con el Papa León XIV, estaría muy interesado en acoger las negociaciones. Esa propuesta ha sido respaldada también por Zelensky y por líderes europeos, según confirmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y luego de su llamada con Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Rusia estaría dispuesta a trabajar en un memorándum de entendimiento para llegar a un eventual acuerdo de paz con Ucrania, y también estimó que las discusiones con Kiev van en la dirección correcta tras la llamada que tuvo con su homólogo de Estados Unidos. Acordamos con el presidente de Estados Unidos que Rusia va a proponer y estará lista para trabajar con el lado ucraniano en un memorándum sobre un eventual futuro acuerdo de paz. Putin dijo que de todas formas hay cosas que arreglar antes. Rusia pide que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN, abandone 4 de sus regiones parcialmente controladas por Rusia, además de Crimea anexada en 2014, y que se detengan las entregas de armas occidentales a Kiev. Ucrania rechaza estas exigencias y pide que el ejército ruso, que todavía ocupa cerca del 20% de su territorio, se retire, algo que Moscú no tiene intención de hacer. Además, llama a que dé garantías de seguridad sólidas para evitar una futura nueva invasión rusa. El memorándum incluirá definir una serie de posiciones como los principios del acuerdo, el calendario de un posible acuerdo de paz, etc., incluido un posible cese al fuego durante un cierto periodo de tiempo, si se alcanzan los acuerdos apropiados. Trump impulsa a Moscú y Kiev a cesar los combates iniciados por la invasión rusa desde febrero de 2022. El lunes, después de la llamada con Putin, aseguró que ambos países comenzarán negociaciones hacia un alto al fuego inmediatamente. Por su parte, Putin calificó la conversación de más de 2 horas con Trump como útil, muy constructiva y muy franca. El Kremlin anunció además que Putin y Trump estaban a favor de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y discutieron un posible nuevo intercambio de prisioneros entre los dos países. En tanto, los principales aliados europeos de Ucrania acordaron aumentar la presión sobre Moscú con un refuerzo de las sanciones. Bien, y respecto también a esto, Trump dice que es importante normalizar la relación con Rusia porque dice que Moscú tendría grandes oportunidades económicas en su relación comercial con Estados Unidos, que ha estado paralizada durante más de 3 años debido a las sanciones occidentales y la presión de Washington para que Rusia detenga su guerra en Ucrania. Igualmente, ha favorecido la postura de Kiev y dice que la reconstrucción de Ucrania estaría muy favorecida si se detiene la guerra y se restablecen los lazos económicos con el mundo occidental, debido también a estas tensiones geopolíticas que se han dado en los últimos años, entendiendo que los países de la Unión Europea y Estados Unidos han respaldado a Ucrania. Dice Trump que no le daría la espalda a Kiev, que más bien buscaría fortalecer también las oportunidades para los ucranianos
en el aspecto económico. Vamos a pasar a otra guerra en curso, lo que sucede entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que va a tomar el control del enclave palestino y que también va a buscar limitar una posible hambruna, va a buscar evitarla. Esto también ha trascendido respecto a conversaciones que ha tenido el líder israelí con Estados Unidos y su homólogo Donald Trump, que le ha pedido lanzar esta medida, evitar una mayor crisis humanitaria en ese enclave. Estamos llevando a cabo una batalla inmensa, intensa y tremenda. Estamos progresando. Vamos a tomar el control de todo el territorio de la Franja de Gaza. Netanyahu explicó que los amigos del país le dijeron que no podrán apoyar la continuación de la guerra si siguen dándose imágenes de hambruna masiva en Gaza. Desde el principio de la guerra, dijimos que para completar la victoria, derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes, dos misiones que están entrelazadas, hay una condición esencial. No debemos llegar a una situación de hambruna, tanto por razones prácticas como diplomáticas. Simplemente no tendremos apoyo y no podremos completar la misión de la victoria. Además de su ofensiva, Israel impone un bloqueo a Gaza desde el 2 de marzo, impidiendo la entrada de insumos básicos en el territorio de 2.400.000 habitantes. El director de la Organización Mundial de la Salud alertó el lunes del creciente riesgo de hambruna en el enclave. 2 meses después del último bloqueo, 2 millones de personas pasan hambre, mientras 116.000 toneladas de alimentos están bloqueadas en la frontera a pocos minutos de distancia. La oficina de Netanyahu dijo el domingo que Israel autorizará la entrada de una cantidad básica de alimentos destinados a la población y añadió que se actuará para impedir que Hamás se apodere de esta ayuda. Y en la mediación de conflictos en este momento es clave la figura del nuevo Papa León XIV, que se ha ofrecido para buscar una solución a las guerras que están en curso en el mundo, el caso de Ucrania, el caso de Israel y Hamás en Gaza y el territorio palestino, pero también otros conflictos internos y que llevan mucho tiempo, como es el caso del conflicto armado en Colombia, que tiene más de 60 años y que el presidente actual, Gustavo Petro, ha buscado llegar a una solución y a una paz con los grupos que todavía están armados y no abandonan los ataques contra los civiles. Por eso el presidente Gustavo Petro se reunió este lunes con el pontífice León XIV en el Vaticano y le sugirió que el Vaticano sea sede para un posible diálogo de paz que se reanude nuevamente con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia y que en los últimos meses ha intensificado sus ataques, sobre todo en la región del Catatumbo, cobrando un gran número de vidas. También el Papa León XIV se reunió este lunes en el Vaticano con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Veamos ambas perspectivas, tanto la visita de Petro como del funcionario estadounidense. Lo hizo en el marco de una audiencia con el pontífice en la Santa Sede, un día después de la misa de inauguración formal del pontificado de León XIV. Hablé con el Papa de este tema. ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? Colombia atraviesa su peor ola de violencia en una década, sometida por los grupos armados ilegales que se lucran del narcotráfico. Petro apeló el lunes a los orígenes ideológicos del ELN con una fuerte influencia de la teología de la liberación para reactivar los acercamientos. Yo creo que es aquí donde se puede recordar la teoría del amor eficaz. En el Vaticano, con sus poderes cruzados, porque obviamente es un mundo de poder. La semana pasada, León XIV ofreció su mediación a los líderes de países en conflicto, afirmando que hará personalmente todo el esfuerzo necesario para que prevalezca la paz. El domingo, tras la misa de inauguración de su papado, el pontífice se refirió específicamente a la martirizada Ucrania y a la hambruna en la Franja de Gaza, bloqueada y bombardeada por el ejército israelí. El lunes, León XIV recibió también al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio. Según el Vaticano, hubo un intercambio de pareceres sobre varios asuntos internacionales de actualidad, en donde se llamó a respetar la legislación humanitaria e internacional en zonas de conflicto y a encontrar soluciones negociadas entre las partes implicadas.
Desde Washington, la portavoz del gobierno estadounidense, Caroline Leavitt, indicó que Vance entregó al pontífice una carta del presidente Donald Trump invitándolo a la Casa Blanca y confiando en que concrete la visita cuanto antes. Bien, y cerramos en Estados Unidos con otra de las controvertidas declaraciones que hizo el presidente Donald Trump durante este lunes en la Casa Blanca, pues dijo que el cáncer de próstata de su predecesor, Joe Biden, pudo haber sido ocultado por su equipo. Trump declaró que le parece extraño que el diagnóstico no haya trascendido antes, aludiendo a la agresividad del tumor. Expertos han aclarado que el cáncer de próstata a veces escapa a las pruebas de rutina y que después de los 70 años los exámenes pierden eficacia. Según Otis Brawley de la Universidad Johns Hopkins, no es inusual que se diagnostique una forma metastásica en una fase avanzada pese a controles regulares. Esto en contraposición a lo que dicen algunos especialistas. Biden reaccionó agradeciendo el apoyo recibido y en su mensaje acompañado de una foto familiar recordó que el cáncer afecta a todos y valoró el cariño y la solidaridad de quienes les han brindado ánimo en este momento difícil, tanto a él como a su esposa, la ex primera dama Jill Biden. Recordemos que también Trump en el pasado había aludido a otras posibles incapacidades del exmandatario Joe Biden, pero este diagnóstico ha sorprendido a parte de los seguidores del expresidente y también a buena parte de los demócratas que no esperaban que el mandatario estuviera en esta fase tan avanzada con un cáncer que se ha extendido hasta los huesos. Y con esta información, a las 6:48 minutos en Caracas, nos vamos a una nueva pausa en Primera Página. Después de comerciales comienzan las entrevistas en este martes 20 de mayo. Ya volvemos con más.